Muchas gracias, doctor Caballero, por su excelente conferencia. Tenemos ahora a la doctora Vanessa Rampton, quien nos va a hablar de las implicaciones de la inteligencia artificial para la educación médica. La doctora Rampton es profesional en Historia y Ciencia Política y Leyes de la Universidad de Génova. Con gran interés en la filosofía política rusa, dada su experiencia laboral en dicho gobierno, realizó estudios en University College London, School of Slavonic and East European Studies y en el King College. A nivel postdoctoral estudió en Zurich, cátedra de filosofía práctica en la ETH de Zurich, de 2015 a 2017, con énfasis en investigación sobre narrativos de progreso en política y filosofía liberales. Actualmente trabaja en investigación acerca de vínculos entre cultura, conocimiento y ética, con referencia a la medicina contemporánea. Nadie mejor que ella para hablarnos e ilustrarnos sobre un tema revolucionario y actual en la educación médica: la formación médica por medio de la inteligencia artificial. Nuestros países latinoamericanos no han ido entrando tímidamente y poco a poco, más por limitaciones económicas que mentales, a introducir la inteligencia artificial como parte constitutiva de la educación médica. La doctora Rampton nos mostrará la experiencia europea y mundial en la innovación e inclusión de estas nuevas e importantes tendencias y tecnologías educativas para la formación médica. Bienvenida, doctora Rampton. Es un honor para Scofame contar con su presencia, así sea desde la distancia, en nuestro evento. Mi nombre es Vanessa Rampton. Gracias por la invitación a presentar en esta conferencia para hablar acerca de mi experiencia, las ideas que tengo en cuanto a inteligencia artificial. Estoy en Canadá y trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad de McGill en Montreal. Yo he estudiado, mis estudios previos son en filosofía y la historia de las ideas. He estado trabajando en este tema y educación médica durante un tiempo, combinando mis perspectivas filosóficas con las perspectivas de diferentes actores, pacientes, médicos, ingenieros en tecnologías del área de la salud. Mi interés en este tema se vincula con un proyecto más amplio que yo tengo, del que voy a hablar acerca del día de hoy, y está vinculado a la idea del avance en la medicina. Entonces, algunas de las preguntas en las que estoy trabajando y que me interesan es: ¿qué pensamos del avance de la medicina de hoy versus cómo eran las cosas en la historia y la medicina del pasado y hacia dónde vamos al futuro? ¿Qué pensamos del progreso que la medicina puede y debe tener en el futuro? Cuando hablamos acerca de el avance médico, cómo lo entendemos hoy, rápidamente aparece el tema de transformación digital, la cual ha tenido un gran impacto en el cuidado de la salud y en la medicina. Y para mí la IA, inteligencia artificial, es un ejemplo específico de esto. Simboliza nuestras esperanzas de que haya avances en la medicina y también el hecho de que los sistemas impulsados por IA y las máquinas inteligentes empiezan a hacer tareas y tienen habilidades que antes manejaban los médicos. Bien. Todo esto ya está acá y está relevante para la práctica médica y es bien importante para la educación médica y para los educadores que están pensando en cómo entrenamos a los médicos del futuro.
Antes de que entremos a la parte específica, quiero primero que todo hablar acerca de este marco conceptual. Me gustaría dar los lineamientos del trabajo en el proyecto. Bueno, la primera parte o el primer pilar es fundamental y es un conjunto de ideas con relación a los seres humanos, las personas. Yo pienso que como personas nosotros compartimos características esenciales. Una de estas es que nosotros, por ejemplo, dependemos de otros, dependemos de otras personas y las relaciones con ellos para nuestro bienestar. También dependemos de nuestro ambiente natural para poder vivir bien. El, el segundo elemento conceptual que quiero presentar acá es la salud. La salud está bien vinculada con la identidad de la persona. El nivel de la salud afecta a nuestra habilidad de ser, de florecer. Hay muchos casos en el que ser saludable es una precondición para, para otras cosas. Y el tercer aspecto del pilar conceptual es la idea de avance. Entonces, pienso que como seres humanos, nosotros aspiramos a un nivel de salud que nos permita estar bien y la idea de avance es cómo vamos a hacer esto. ¿Qué vamos a hacer para lograr la salud para los individuos? Sí, pero también para un grupo, para una sociedad como todo. Y aquí tenemos diferentes respuestas. Podríamos, por ejemplo, nos podríamos enfocar en las intervenciones de la alta tecnología, algo así como la IA, o también podríamos enfocarnos un poco más en las inequidades en la salud, por ejemplo, el entrenar a los médicos para que presten más atención a las diferencias de salud en diferentes grupos societales para poder abogar mejor para estos grupos o también el progreso sería el enseñarle a los estudiantes de medicina cómo cuidar mejor a las personas, cómo poder tener relaciones significativas en el ambiente de cuidado de la salud. Entonces, en cuanto a esta idea de avance en la medicina, ¿en qué consiste? Bueno, tenemos diferentes respuestas. Cuando nosotros queremos avanzar hacia la salud y mejorar, no siempre está de la mano en cómo enseñarlo. Entonces, estas diferentes vistas del avance tienen que ver con el problema del que quiero hablar relacionado con IA y la educación. Entonces pienso que aparece el problema cuando reducimos nuestras ideas de progreso en la medicina al progreso en la tecnología, especialmente en IA. Tenemos que pensar esto cómo se manifiesta en tres distintos niveles que he escogido acá. Por ejemplo, la propia experiencia del paciente de cuidado, también la relación entre paciente y médico y también otros temas relacionados más con la sociedad y la justicia. Entonces, ¿cuál es el problema entre IA y los pacientes? Lo primero que se debe decir es que si estamos confiando mucho en los sistemas de inteligencia artificial para recibir información acerca del paciente y tratar al paciente como un repositorio de datos,
a partir del cual puede aprender el sistema, entonces también tenemos que preguntarnos, ¿esto empodera realmente a los pacientes? ¿Hasta qué punto dicen cómo se está utilizando la información? Y yo pienso que el consentimiento de los pacientes es clave. Este problema se ha vuelto más grande o como compuesto en la era digital. Ahora, una segunda ilustración de cómo la inteligencia artificial se relaciona con este problema de las interacciones humanas tiene que ver con la relación entre médicos y pacientes. El uso de la IA en el encuentro está reconfigurando esta relación en formas que podemos anticipar. Lo podemos ver, por ejemplo, la atención que el médico le presta a la pantalla del computador cuando están en una consulta versus el tiempo que se pasa hablándole directamente hacia el paciente. Y esto también se puede ver en cuanto a las expectativas de los pacientes. Finalmente, en términos de lo que la inteligencia artificial puede significar para la sociedad y para justicia, lo podemos ver que hay sociedades bien estratificadas en que hay una diferencia grande entre los resultados de salud de diferentes grupos y también el cuidado de la salud que reciben dichos grupos. Hay muchas preguntas abiertas. ¿Quién es que se beneficia, por ejemplo, de las máquinas inteligentes? Por ejemplo, ¿sería solamente las personas acaudaladas, que son las que puedan pagar un robot costoso que les va a proveer este cuidado estándar? ¿O sería más bien que las personas acaudaladas serán las que sí van a poderle pagar a un humano para que los cuide y que el resto de la gente va a tener un robot? Entonces pienso que todas estas son facetas del mismo problema. La inteligencia artificial tiene un gran potencial para ayudarnos en el avance en la medicina, pero no aborda todos los aspectos de la salud humana. Y esto es porque la salud es algo que depende de la experiencia individual. La perspectiva de un desconocido como un proveedor de la salud versus este individuo no es lo mismo como el individuo se ve a sí mismo. Entonces, lo que cambia ahora en el área, en la era de COVID-19, este problema de cómo definir un buen balance entre los humanos y la tecnología de inteligencia artificial. Esto se ha agravado, digamos. Entonces, primero nos damos cuenta un cambio en la velocidad. La velocidad a la que las nuevas tecnologías de IA se están desarrollando e implementando, se las están utilizando los médicos, los pacientes, los educadores. Esto realmente ha aumentado bastante, aunque estamos tratando de desarrollar muchas técnicas, estamos como tratando de lidiar con la incertidumbre que dichas técnicas traen. Y esto es porque no están elaboradas de acuerdo a nuestro procedimiento de acumulación de conocimiento gradual. El segundo cambio que nosotros notamos es qué tanto es la predominancia del balance, ¿no? Pienso que hay una razón, es muy sencillo. Los seres humanos se infectan los unos a los otros, por eso es que el balance se ha ido más hacia las máquinas. Simplemente, y es una forma necesaria de reducir infecciones. Por esto,
adicional a Zoom o los encuentros en telemedicina, los robots simplemente tienen menos probabilidades de actuar como los que ayudan a contagiar las infecciones. También, por ejemplo, en cuanto a la formación, a inicios de la crisis, en marzo, todos los médicos, bueno, los estudiantes de medicina los sacaron de los hospitales. Ya solo pasaron a educación virtual. No había interacción persona a persona. Solo ahora, 8 meses después, algunos estudiantes empezaron a tener, no sé, estudios y práctica con personas, como por ejemplo en obstetricia y ginecología, pero otros temas como por ejemplo medicina familiar o consulta externa de psiquiatría, todos estos siguen de manera virtual y así van a seguir en el futuro. Ahora, lo positivo es que la educación médica se ha adaptado, ha realmente dado pasos agigantados en cuanto a las soluciones tecnológicas que están disponibles. Alguien en Montreal me dijo que si no hubiera sido por la pandemia, no habríamos desarrollado soluciones asistidas y, bueno, y tecnologías asistidas. Entonces, mientras que la pandemia nos ha dado cosas positivas y soluciones tecnológicas, no ha resuelto, perdón, todo para los estudiantes médicos. No, por lo general no tienen la oportunidad de tocar, de sentir, ni tampoco de hacer preguntas casuales, formular estas preguntas que a veces les hacen a sus profesores. Bien, la situación tampoco ha resuelto el gran problema de cómo encontrar el balance adecuado entre humanos y las máquinas inteligentes en el encuentro médico. Entonces, ¿cómo es que podemos resolver este problema o empezar a tal vez resolverlo? Pienso que una solución viene al reconocer la especificidad y las limitaciones de las soluciones tecnológicas para los problemas. Esto significaría que los médicos podrían aceptar un cambio fundamental en su identidad profesional y en la educación. Entonces, esto requeriría familiarizarse con las herramientas de ingeniería y otras para poder entender de mejor manera los datos y entender qué es lo que los sistemas de IA están haciendo con estos datos y qué es lo que no están haciendo. Esas son las especificidades, pero las limitaciones realmente el reconocer las limitaciones de la tecnología involucra pensar en el hecho que hay diferentes ideas en cuanto al avance médico. No se puede reducir solo a la tecnología, al avance médico, sino que hay dimensiones múltiples que en cuanto a esto y tenemos que encontrar el balance. Ahora, ¿cuál es el mensaje para llevarnos de esta charla? Pienso que el asegurarse que los pacientes sean los que se benefician del surgimiento de la inteligencia artificial, esto se va a mantener como un reto. Yo pienso que esto es necesario. Las tecnologías para la salud se van a mantener durante la pandemia porque, como les dije, es el balance en el que el balance está más inclinado hacia las máquinas. Los médicos tienen que poder trabajar con los pacientes para saber cómo una enfermedad se relaciona con la vida de un paciente y ganan conocimiento de sus relaciones. Y este conocimiento es algo que a veces no es accesible, no lo es accesible a las máquinas. Gracias.